los presentes? Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Creo que su presencia es notoria en nuestras vidas y es notorio entre nosotros el día de hoy. Me gustaría hacer una oración antes de comenzar la enseñanza, encomendarle a Dios estas palabras, que sean palabras que vengan de Él para cada uno de los presentes. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre, toda potestad te es dada en la tierra y en el cielo, Señor. No hay nada que escape a tu voluntad, no hay nada que escape a tu mano y a tus propósitos, Señor. Gracias por el propósito de reunirnos en este día, Señor. Que nadie piense que es casualidad que esté escuchando esta enseñanza, que le esté viendo. Que nadie crea, Señor, que vino a la fuerza. Que nadie crea que vino porque no tenía nada mejor que hacer en su casa. Hoy venimos, Señor, porque estamos muy necesitados de ti, Señor. Llena nuestros corazones y confórtalos. Danos aliento, esperanza y fe, Señor, para preservación de nuestras almas y llegar hasta el final. En tu nombre, que es sobre todo nombre, llévate toda la gloria, Jesús. Amén. La enseñanza del día de hoy le hemos titulado El que amas está enfermo. Es en referencia a un pasaje muy conocido de la Escritura y a un momento muy particular en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, hubo momentos en donde nos dejó ver qué es lo que Él sentía y cómo es que Él reaccionaba ante las diferentes situaciones de la vida. La Biblia dice en Hebreos, lo puede revisar en su casa, que nuestro Dios fue tentado en todas las áreas, pero sin pecado. Es decir, que Él sufrió todas las tentaciones y Él sufrió todas las debilidades y Él sintió todos los sentimientos humanos que puede alguien experimentar, pero Dios siempre le ayudó. Aquí en Juan capítulo 11, versículo 3, dice el texto: enviaron pues las hermanas, en este caso de Lázaro, para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Vuelvo a leer: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Solo este versículo nos hace notar algo. Pareciera que las hermanas de Lázaro, en el texto tan conocido por nosotros, le tienen que recordar a Jesús, o como humanamente tratan de recordarle a Jesús que Lázaro era muy amado y estimado para él, y que esa familia era cercana y estimada para él, porque en ese momento un dolor tan grande había en el corazón de estas dos mujeres, que por un instante olvidaron, o se les estaba olvidando, quién era Jesús. Por eso es que Jesús empieza a tratar con cada uno de nosotros, porque Jesús no son estas cuatro paredes. Jesús no es una religión o un grupo. Jesús no es un ministro o pastores o ministros. Jesús es una persona que es Dios y al mismo tiempo aquí en la tierra fue hombre. Y Él tenía algo muy especial preparado para Marta, para María, para Lázaro y obviamente para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Tú lo crees? Yo quiero decirte categóricamente que Dios amaba a esta familia. Dios amaba a esta familia, no importando lo que estaba pasando en ese momento, que estaba enfermo su gran amigo de Jesús, y no importando lo que iba a pasar, que tú sabes bien que Lázaro finalmente muere. Pero eso no importaba, eso no quita el punto de que Dios ama a esa familia. Yo quiero decirte que en muchas ocasiones, los presentes, cuando nos va mal algo en la vida, nosotros pensamos: Dios tiene algo contra nosotros. Muchos de los presentes, cuando sufrimos alguna enfermedad, alguna pérdida, alguna situación financiera difícil, alguna cuestión en el trabajo, alguna enfermedad que es incurable o la muerte de algún familiar cercano, el diablo puede llegar a tentar en nuestra mente y decir: no, Dios no quiere nada contigo. Dios es lejano, Dios está alejado, Dios no quiere nada con ustedes. Pero Dios
tenía un propósito muy importante ese día. Y quiero demostrar por qué Dios amaba a esta familia. Juan capítulo 11, en el versículo 1, si me acompañas, dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, es el contexto, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y te da más referencia a la Escritura. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Me detengo porque la Biblia no dice nada más palabras por decir. Te empieza a explicar una historia y te empieza a explicar el contexto. María no era cualquier persona para Jesús. Y Jesús no era cualquier persona para María. María había entendido lo que era humillarse delante de Dios. María había entendido el amor incomparable de Cristo. María había entendido el perdón. María había entendido delante de quién se había arrodillado, humillado, había, ¿verdad?, ungido al Señor con perfume y había secado, ¿verdad?, los pies del Señor con su propio cabello, en señal de amor, en señal de respeto, de sumisión, en señal de decir: solamente tú eres mi Dios, solamente tú, y a nadie más haría eso. María entendía que fuera de Dios no había nada. María entendía que el amor más grande y sublime no tenía que ser ni siquiera a la familia, aunque es muy importante. No tenía que ser siquiera a la esposa o a los hijos, que es algo muy importante. No tenía que ser, obviamente, al trabajo, a un grupo cristiano donde se estudia la palabra. No tenía que ser a un líder religioso, no tenía que ser al trabajo ni a nada de este mundo, sino que solamente tenía que ser a Dios. María entendía el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida y todo nuestro ser. María entendía bien que era humillarse delante de Dios y depender de Dios, y obviamente ser transformada, que es algo que Dios te invita domingo a domingo, ser transformado, ser impactado por Dios, alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. Y aquel que ya es salvo, a poder ser sal y luz de esta tierra. En el versículo 3 dice la Escritura: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor. ¿Por qué ocupa la palabra Señor? Porque la palabra Señor denota la autoridad que tenía Cristo para ellas. Te explica con claridad que ellas entendían quién era Dios, quién era Jesucristo. Pero donde esta frase ya no checa muy bien, y Dios quiere que entendamos, es cuando dicen: he aquí, el que amas está enfermo. Yo te quiero hacer una pregunta en esta parte de la enseñanza. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Lázaro estaba enfermo? ¿Tú crees que Jesús se le había escapado el detalle de que Lázaro estaba a punto de morir? ¿Tú piensas que Jesús, verdad, era insensible a esta necesidad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Pero lo que aquí la Biblia te abre es lo que en muchas ocasiones hay en nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de Marta y de María? Cuando la persona está experimentando por un dolor, las personas que estudian el comportamiento humano le han llamado a ese periodo, a ese nombre, duelo. Y en el duelo, es decir, cuando una persona está muy enferma o cuando una persona fallece de nuestra familia, la persona atraviesa por un momento de dificultad en su mente. La persona atraviesa por varias etapas en las cuales puede experimentar varias situaciones. Puede experimentar una molestia, un enfado, y a veces no entiende por qué. Puede experimentar al saber una noticia impactante en un momento de perturbación, está en shock y no sabe cómo comportarse. Puede experimentar mucha culpa también por ese mismo acontecimiento, pensando en que podía haber hecho algo, en este caso Marta y María, por Lázaro tal vez, o que tal vez Jesús podía hacer algo, o que tal vez Jesús se había olvidado de algo. Pero era en ese momento que Marta y María en su dolor estaban comportándose o reaccionando a algo, a un sentimiento muy humano que todos los presentes tenemos en algún momento de nuestra vida. No habían dejado de confiar en Dios.
sabían quién era Cristo y le habían dicho Señor, como recalcando, tú eres Señor en el cielo y en la tierra, y no hay nada que nuestra alma desee más que tu presencia. Y sabemos que si alguien puede hacer algo, eres tú, solamente tú eres Dios. Pero al mismo tiempo, en su corazón había un quebrantamiento y una preocupación muy humana. La Biblia te dice categóricamente en el versículo 5, Juan 11:5, para que no haya duda, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana, es decir, a María, y a Lázaro. Jesús los amaba. ¿Por qué crees que los amaba? No era una simple relación filial. No era una simple relación de amistad, de dar un abrazo, dar un beso santo, como se hacía en ese tiempo, de dar un apretón de manos, de comer en su mesa. No era esa simple relación, sino que estas tres personas eran creyentes, y no solamente creyentes, eran discípulos que habían entregado toda su vida a Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser un creyente nada más y un discípulo? El creyente puede decir en su mente, Dios es lo más importante, pero en ocasiones, en su vida cotidiana, no pone a Dios en primer lugar. El creyente sigue a Jesús en algunos momentos que le conviene, pero en los momentos de dificultad, la verdad no depende de Jesús. Un creyente nada más en la mente confía en Dios en la congregación, pero cuando sale de la congregación no puede vencer la tentación, no puede vencer el pecado, no puede vencer al mundo, sus pasiones y deseos. Un simple creyente, un día está bien, un día está mal, un día es constante, un día es inconstante. El discípulo, el hijo de Dios, la hija de Dios, es muy diferente. En la prueba y en la dificultad, sabe que tiene a alguien que está a su lado. En la escasez y en la abundancia sabe que está alguien ahí a su lado. Aunque las cosas parezcan nublarse y el cielo gris, sabe que Cristo está a su lado. Sabe que aquel que dio su vida por él en la cruz, aquel que compró su vida completamente en aquel día, le prometió también estar con él todos los días de su vida. Amén. Yo quiero hacerte una pregunta a esta altura de la enseñanza. ¿Tú qué crees? ¿Dios nos ama a todos por igual? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Bueno, vamos a ver en la Escritura, vamos a corroborar que sea ella la que nos conteste. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo, dice Dios, a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Vamos a dejar ese texto y a entender en un ejemplo. Imagínate que un esposo va con su esposa y le compra unas flores, le compra unos chocolates, le compra muchos presentes en el día de su cumpleaños o en el aniversario de bodas, que es tan importante en nuestra cultura, y entonces la lleva a un restaurante o la lleva a pasear, etcétera. Pero en ese momento la esposa se entera que él viene de ver a otra mujer que es su amante, es decir, está adulterando el Señor, o la mujer, en cualquiera de las dos situaciones. La pregunta es, ¿ama ese esposo adúltero a su esposa? ¿Tú qué crees? No lo ama. Pero aunque le dé flores, aunque le dé chocolates, aunque le dé presentes, ¿verdad que no lo ama? ¿Por qué no la ama? Porque está defraudando la confianza. Porque está rebajando su relación, el pacto que hicieron delante de Dios, sí, delante de un hombre, tal vez un juez del registro civil, tal vez delante de un pastor, de una autoridad espiritual, pero primeramente fue delante de Dios. Ese pacto, ese momento lo está mancillando, lo está ensuciando, entonces está diciendo con su boca, sí te amo, pero con sus hechos realmente no ama a Jesús. Yo quiero decirte, amado, con mucho amor y con mucho respeto, muchos dicen amar a Cristo, pero realmente en su corazón no lo aman. Muchos dicen querer dar su vida por Jesús, pero en sus hechos
no lo toman como el Señor de sus vidas. Por eso la Escritura es muy categórica. Dios dice, yo amo, sí, pero solamente a los que me aman. Cuando dice, me hallan los que temprano me buscan, es en referencia a la oración y a la dependencia. Pero no te confundas, muchos grupos religiosos oran 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas en la madrugada, yo los conozco, pero es un rito nada más, y no es que sea malo orar, pero es un rito nada más externo, pero realmente en el día siguen pecando y siguen ofendiendo a Dios y siguen como el hombre adúltero o la mujer adúltera, siguiendo pecando todo el día y ofendiendo al que dicen que aman, aunque sí oran muchas horas para ser visto por los hombres o para poder acallar su conciencia culpable. Entonces el orden es amar a Dios y como una consecuencia, cuando tú amas mucho a una persona, ¿verdad que te gusta platicar con la persona? ¿Verdad que cuando te cae bien a alguien tú dices, quiero estar largas horas con esa persona? ¿Verdad que cuando necesitas un momento de consuelo, de aliento, necesitas estar platicando con alguien? Así es aquel que ama a Dios. Y aquel que ama a Dios, dice la Escritura, guarda sus mandamientos y no le son gravosos, porque sabe lo que le ofende, porque sabe lo que no le gusta a Dios, porque sabe lo que le agrada, pero también sabe lo que le entristece, lo que le enoja, lo que le aira. Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida, es lo que dice la Escritura. Pero Dios viene a nosotros para que podamos amarle, no solamente de labios, sino en hechos y en verdad. Por eso estamos aquí los presentes. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, otro texto. Dice la Escritura, a cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no me malentiendas, no estoy hablando de dinero. Que este texto en cualquier grupo religioso te lo van a manejar, ¿para qué? Para que les des dinero, para que sueltes tus propiedades, dinero. Dios no quiere eso, Dios quiere tu corazón. Entonces, ¿qué es que Dios ama al dador alegre? El que da su tiempo a Dios, el que da su vida a Dios, el que da sus lágrimas a Dios, el que da su alegría a Dios, el que da las victorias a Dios, el que ofrece su vida como holocausto agradable, en santidad, en rectitud y en un servicio con una intención santa y recta a Dios. Dios ama a aquel que da todo sin esperar recibir nada a cambio, ni la gloria de los hombres, ni la gloria de nadie, y el que hace las cosas, ¿verdad? No por contienda, ni por vanagloria. O sea, no por estar peleando y discutiendo, contendiendo, o no por ser el más importante o el protagonista. Dios ama al dador alegre. Así es que, amado, Dios no nos ama a todos por igual. Esa es la respuesta bíblica. Juan 11, versículo 4, dice esta verdad. Oyéndolo Jesús, dijo a los que estaban junto a él, está enseñando, Jesús enseñaba con sus palabras y enseñaba con su vida. Y entonces Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Cuando yo leí este texto, me quedé reflexionando mucho tiempo, hace años, mucho tiempo, y dije, ¿por qué la Biblia dice que no es para muerte si Lázaro sí se murió? Tú sabes la historia y sabes el final, pero dije, ¿pero por qué dice que no es para muerte? Porque a la muerte que se refiere es a la muerte espiritual, a la muerte sin Dios, a la muerte sin esperanza. Sino, aquí está la comparación, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ¿Jesús se puede glorificar en una enfermedad? ¿Tú qué crees? ¿Jesús se puede glorificar en un problema financiero de tu vida? ¿Tú crees que sí? ¿Jesús se puede glorificar en un problema matrimonial que tienes el día de hoy? ¿Tú crees? ¿Jesús se puede glorificar en un problema que no puedes resolver humanamente? ¿Tú lo crees? Inclusive Jesús se podría glorificar en una muerte. Aleluya. En un principio el hermano te dijo magistralmente lo que fue la vida de Esteban, el primer mártir después de Cristo.
y lleno de amor, Esteban, aún amando a sus enemigos, amando al que le calumniaba, amando a aquel que le apedreaba y le mataba, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, esta falta, en su corazón lleno de amor, lleno de misericordia y de compasión. Ahí ves a un verdadero cristiano. ¿Fue glorificado Dios en esa muerte? Amén. Yo quiero decirte que Dios se quiere glorificar en el problema y situación que tú tengas y que yo tenga el día de hoy. Versículo 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabes, amado, todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida. Y es un error para aquellos que estudian este comportamiento humano hacer la siguiente comparación y decirle a una persona: yo he sufrido y yo sé lo que tú sientes. Eso es un gran error. Tú a veces en tu mente piensas que como tuviste alguna pérdida de algún familiar cercano, tú sientes lo que el otro siente, y eso es falso. O tú a veces piensas: no, es que en mi caso, ¿verdad?, yo sentí más dolor que la otra persona. Eso es un gran error. Porque Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Dios nos ama en lo particular y se acerca a nuestras vidas en lo particular. Y Él entiende nuestros pensamientos y Él entiende lo que hay en nuestro corazón. Yo quiero decirte algo. Los discípulos todos sintieron diferente la muerte de Cristo. Para todos fue impactante, para todos fue difícil, para todos fue complicado, pero cada uno lo sintió de una manera distinta. Inclusive el traidor Judas, al saber lo que hizo, ¿qué dice la Escritura? Fue y se ahorcó. Es decir, que cada uno, aún Judas el traidor, lo expresó de una manera diferente. Pedro, tú lo sabes lo que pasó con Pedro. Juan y todos los discípulos, ¿verdad?, en la resurrección, aún incrédulos de creer que Cristo había cumplido lo que había dicho en la resurrección, después de que fue muerto, pero que el Padre lo levantó y lo resucitó con poder y con autoridad. Es muy humano preguntarnos en este texto: ¿acaso Dios se interesará de nuestro dolor? ¿Acaso Dios se interesará de lo que sentimos? ¿Acaso Dios se preocupará? Pareciera insensible si lees el texto humanamente hablando. Porque se queda 2 días, ¿verdad? Porque Él podía tal vez apresurar las cosas, o porque Él podía tal vez hacer a un lado lo que estaba haciendo y entonces mostrar más interés, o mostrar más cercanía, o mostrar algo más. La mente es muy peligrosa y el diablo es muy astuto. Si el diablo te dice: no, tú no le interesas a Dios, ese es el primer engaño. Tú no le importas a Dios. Dios no te ama. Dios ayuda a otros y a ti no te ayuda. Ahí empieza el diablo a robar la fe, a robar el corazón que Dios ha estado formando en ti, porque sabe que si te amargas contra Dios, ahí empieza la caída de cualquier cristiano, y si una persona no es cristiana, obviamente se va en un hoyo más profundo. Si tú te amargas contra Dios, amado, si tú dices: Dios no es tan bueno, Dios no es tan bueno conmigo, Dios no me quiere, Dios no me entiende, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no me ayudó. ¿Cuánta gente he escuchado que dice: es que si Dios hubiese evitado eso? Temas muy complejos. Si Dios hubiese evitado esa violación en la infancia, si Dios hubiese evitado ese robo a mi familia, si Dios hubiese evitado esto o aquello, porque el diablo sabe que si roba esa comunión de la cual en los cantos, en la alabanza, tú sentiste con Dios y yo también, esa cercanía, entonces ya robó todo. Y amargándote contra Dios, después te amargas contra tus padres, contra tu familia y contra cualquier persona, porque el diablo robó algo que es muy importante. Yo quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. Y que esos 2 días, si están en la Biblia, no es por casualidad. No fue un error de Jesús. No fue una insensibilidad de Él. Fue un propósito que Él tenía que cumplir
No solamente para Marta, para María y para Lázaro, sino escúchalo bien, para sus discípulos. Y escúchalo bien, para todos los demás que se juntaron. Y escúchalo bien, para nosotros el día de hoy, para entender que Él tiene todas las cosas en su mano y en su control. ¿Tú lo crees? Versículo 11. Vamos avanzando en el texto y Jesús sigue hablando. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Es decir, pensaron, las dos interpretaciones, que estaba dormido, o que, ¿verdad? O que por la enfermedad misma, pues estaba inconsciente. Pero bueno, si está inconsciente, si duerme, como sea, pues sanará. Sanará porque tú eres Dios. Hemos visto cómo tú oras y sana a la gente. Nos has dado la autoridad a nosotros mismos para orar en el nombre de Cristo, porque uno no sana, el que sana es Dios a través de la persona. Y hemos visto que es real y que hay una glorificación en sanidad que Dios también da a los hombres. Pero entonces Jesús, versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ya, sin ninguna, ¿verdad?, palabra que no se entendiera, sino con claridad: Lázaro ha muerto. Qué momento tan difícil. Qué momento tan difícil para los discípulos, tan difícil para Marta, para María, para la familia. Qué momento tan difícil para todos. ¿Qué habrán pensado los discípulos? Me he quedado meditando y orando. ¿Qué habrán pensado? Que Jesús, ¿por qué haces eso? Jesús, ¿por qué no fuimos? Jesús, ¿por qué lo permites? ¿Y qué decir de la familia? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Yo quiero decirte que esta fue una gran oportunidad. Así como el día de hoy Dios nos quiere hablar de esta gran oportunidad que tenemos aún en el momento de dificultad. Juan 11:15. Y todavía Jesús dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Yo quiero también hacerte una aclaración de este texto. No es que Jesús se alegra del dolor. No es que Jesús se alegra del acontecimiento malo o difícil o que no entendemos, o de la pérdida o de la enfermedad o de la tribulación por la que tú estás pasando o yo puedo estar pasando, sino que Jesús dice: me alegro de ustedes, por nosotros, porque tenemos la oportunidad a través de la dificultad, a través de cualquier situación llena de dolor y de adversidad, tenemos la oportunidad de creer en Él. De creer en Cristo con todo nuestro corazón. Mas vamos a Él. Fíjate cómo la Escritura, con varios personajes diferentes, hoy quiero nada más comentar un pequeño ejemplo en esta parte de la enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. La Escritura cómo habla del ejemplo del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que muchos, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia piensan que era una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, que es lícito pedir por una enfermedad, que Dios nos sane. Es lícito decir: Señor, ayúdame. Es lícito decir: ¿hasta cuándo, Señor? Es lícito decir: Señor, esta prueba, esta dificultad. Sí, es lícito. Pero fíjate lo que le contesta Dios a Pablo. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién ha escuchado estas palabras de parte de Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Señor, pero no entiendo, no comprendo. Bástate mi gracia. Señor, pero esto es muy doloroso y muy difícil. Bástate mi gracia. Señor, pero bástate mi gracia. En lo que tú sientes, en lo que tú sufres, en lo que tú crees que perdiste, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Evidentemente, como seres humanos,
En ocasiones tendemos a no entender y a reclamar inclusive. Y quiero decirte que las dos hermanas reclamaron, porque esa es la palabra. Marta, primero, Juan capítulo 11, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, te dice la Escritura. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez recordando también: Señor, te avisamos, Señor, te dijimos, Señor, ¿qué pasó? Si nosotros creímos en ti, ¿por qué nos es adverso esto, Señor? Dios no reprende a Marta, Dios no reprende a María. Él entiende que como humanos sentían algo muy fuerte en su corazón. Hay una reclamación también de María. En Juan capítulo 11, versículo 32, dice la Escritura: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, como recordando la figura que nos había dicho la Biblia. Al haberle enjugado sus pies, se postró a sus pies, se humilló diciendo: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, que no se me olvide que tú eres Dios. Pero aún así le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Con desesperación, con angustia, con frustración, qué sé yo. Aquí está la preparación de uno de los pasajes más preciosos de la Escritura. Jesús entonces, al verla llorando, fíjate bien, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque Jesús entendía lo que María estaba sintiendo. Porque Jesús entendía lo que Marta estaba sintiendo. Porque Jesús entendía lo que todos esos discípulos estaban sintiendo. Yo quiero decirte algo, porque Jesús entiende lo que sientes en tu corazón. Porque cuando alguien te dice lo siento, no lo siente, pero Jesús sí lo siente, Jesús sí lo entiende, Jesús sí lo sabe. Jesús va al fondo del corazón y te dice: yo sí lo entiendo, yo sí te comprendo, yo lo sé todo. Yo sé por lo que estás pasando, yo sé por el miedo, yo sé por la culpa, yo sé por el dolor, yo sé esa impotencia, esa molestia, lo que tú sientas, yo lo sé, yo lo entiendo, yo te hice. Cuando yo no entiendo algo, le digo: Señor, yo no entiendo, pero tú sí me entiendes a mí. Yo no comprendo, pero tú sí me comprendes a mí. Yo siento dolor, pero tú entiendes mi dolor. Señor, tú lo sabes todo. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmueve por lo que tú estás sintiendo. Escúchalo bien. Aún en tu pecado. ¿Tú crees que a Dios le agrada cuando por adúltero estás a punto de divorciarte? A Dios le estremece eso en su corazón y le duele también. ¿Tú crees que a Dios le agrada que estés robando en tu trabajo, si no eres cristiano? Dios le conmueve eso en su corazón. ¿Tú crees que a Dios, cómo siente tú, muchacha, que estás cambiando a Cristo por un novio? O tú que estás ahí en medio de los jóvenes y amas más a un esposo, o amas más un trabajo, o amas más lo que sea, más que a Jesús. ¿Qué siente Jesús? Se conmueve, le duele. A Jesús le duele aún. ¿No crees que Jesús se pone a reír y aplaude y dice: mira, le está yendo mal a ese que es pecador, mira, a ese ya le está yendo bien mal porque está destrozando, ¿verdad?, su familia, mira, a ese su negocio se le está cayendo por su pecado, porque es un soberbio que no me consulta nada, mira, a ese le está yendo mal en esto o en aquello? Aún al que hace lo malo, yo te quiero decir una cosa, aún al que hace lo malo, Jesús se conmueve en su corazón. Y cuánto más, escúchalo bien, cuánto más aquel que es hijo, cuánto más aquella que es hija. Por eso Jesús, al ver a Marta y a María, gente amada, pero como te expliqué, gente que era santa, gente que amaba a Cristo, gente que le reconocía como el Señor de su vida, cuánto más Jesús no se iba a estremecer al verlas llorando, al verlas sufrir. Jesús lo sentía, en lo profundo de su corazón lo sentía. Por eso Jesús fue a ese lugar, porque era necesario que Él estuviera con ellas, para que encontraran fortaleza, para que encontraran fuerza, y porque Dios se iba a glorificar. Por eso es que esta pregunta está más que contestada.
¿A Jesús le duele nuestro sufrimiento? Claro que sí, le duele mucho. Juan 11:34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí está uno de los pasajes más preciosos, como te comentaba. Versículo 35, abriendo completamente su corazón humano, 100% humano. Jesús lloró. Jesús lloró porque al fondo de su corazón Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a María. Jesús amaba a Marta. Jesús amaba a la gente que estaba ahí. Jesús quería alcanzarlas. Amaba a sus almas que son eternas. Jesús quiere ayudarnos el día de hoy también a todos nosotros. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Yo quiero decirte que Jesús, cuando ve tu necesidad, Jesús llora. Hay otra interpretación de este pasaje, que es Jesús llora al ver la incredulidad de la gente que estaba ahí. Porque aparte de Marta y María, había gente que no creía en Jesús. Había gente que empezaba a murmurar detrás de él. Había gente que no creía realmente quién era él. Inclusive la gente carnal no entiende lo espiritual. Muy aparte del sentimiento y de la emoción, ya en lo espiritual, ya en las cosas del reino, la gente que no tiene a Cristo no entiende lo espiritual. No lo entiende. Juan 11:37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Tú qué crees? ¿Que sí podía Dios o no podía Dios? Amén. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? No, no lo hay. Entonces la respuesta que aquí están diciendo es, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que sí. Porque Jesús, siendo Dios, también permitió que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Elías no viera muerte, Enoc no viera muerte, y que muchos otros personajes fueran salvados de la muerte, como el rey Ezequías. Entonces todo el poder de Dios, toda potestad les da a Dios en el cielo y en la tierra, y todo está en su mano, pero era necesario que eso aconteciese, y el carnal no lo entendía, no lo entendía. Y el espiritual, aunque le duele y le cuesta trabajo entender, Dios le va a ayudar para ir entendiendo todas las cosas. La incredulidad, quiero decirte, amado, para todos los presentes y para mí, primeramente, Dios diciéndome, la incredulidad nubla los propósitos de Dios. El diablo quiere que tú dudes, como te comenté, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, de los propósitos de Dios. El diablo quiere que tú y yo dudemos de Dios. Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, Jesús tenía en ese momento de dolor y de dificultad una enseñanza muy grande para todos. Esa pregunta Jesús nos la dice el día de hoy. No les he dicho que si creen. ¿Creen en quién? Creen en Dios. No en un doctor, no en un familiar, no en un pastor, no en un grupo. Creer en Dios. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, un pasaje muy conocido por nosotros, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Quién le da gloria a Dios? Lázaro, ven fuera. Imagínate la imagen, imagínate la incredulidad de todos, imagínate el momento, imagínate la situación, imagínate el dolor, y Jesús ahí conmovido y llorando, pero después fortalecido por el Padre, ahí llevado a la situación donde Dios quería llevar a todos. ¿A dónde los quería llevar? A creer en Dios. Por eso es que Jesús dijo: yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas, pero es para que ellos, para que los demás, para que Marta, para que María, para que la familia cercana, para que todos mis discípulos que están siendo preparados para un momento distinto, y para que toda esta gente crea y aún el incrédulo pueda darte gloria. Señor, gracias. Lázaro, ven fuera, y tú lo sabes bien. Todos los que estuvimos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, un día Jesús se acercó a esa tumba. Un día Jesús se acercó con misericordia. Y nosotros en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros deleites, Dios un día se acercó y nos llamó y trató con nosotros y nos confrontó en nuestro pecado, en todos nuestros pecados, y nos llamó a un verdadero y profundo arrepentimiento. Pero después de todo eso, no era posible, aún con el arrepentimiento solo, el que pudiera haber una salvación en nuestra alma. Y entonces Jesús tuvo que acercarse al que estaba muerto, a los que estábamos muertos en delitos y pecados, y nos tuvo que decir: Lázaro, ven, sal de tu pecado, sal de tu situación, sal de tu condición. Por eso es que el día de hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna. Amén. Y Jesús tiene también esa oportunidad para ti, si no eres cristiano, el día de hoy. Quiero ir concluyendo diciendo que la enfermedad, el dolor y la muerte, escúchalo bien, son temporales. La enfermedad, el dolor y la muerte son temporales. El dolor es momentáneo. La enfermedad es momentánea. La muerte es temporal. Pero para aquel que cree en Cristo Jesús. El día de ayer me habló por la noche una persona y me dijo, llorando: mi padre le acaban de detectar cáncer muy agresivo. Él no lo sabe. Llorando la persona me decía: ¿por qué? La persona no es cristiana, pero está buscando a Dios. Y yo le decía: Dios quiere ser glorificado. Dios quiere que tú puedas entregar tu vida completamente a Él, y Dios quiere que tu padre y toda tu familia le puedan conocer. Dios quiere ser glorificado. ¿Estás atravesando por un problema, una situación difícil? Yo te puedo decir: Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu familia. Dios quiere glorificarse con tus vecinos. Dios quiere glorificarse en la sociedad tan corrupta y pecadora en la que vivimos. Dios quiere glorificarse aquí en el área metropolitana de nuestro país. Dios quiere glorificarse en el país entero. Dios quiere glorificarse en este mundo pecador. Dios quiere glorificarse, y a través de quién lo va a hacer. A través de ustedes, a través de los que escuchan y creen y ponen por obra, a través de los que sufren pero se sostienen de Dios, y en la adversidad y en la dificultad dicen: Dios, ayúdame. A través, como dice la Escritura, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, porque estamos siendo, escúchalo bien, perfeccionados, aún los que somos cristianos. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy. Este yo soy es muy impactante. ¿Sí sabes por qué es impactante este yo soy? Porque cuando Dios apareció en el Antiguo Testamento y se le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dijo: yo soy el que soy.
y tú dirás, te envía yo soy. Jesús en este momento impactante dice, yo soy. Y después dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjate bien, hasta algo que es de lo más difícil en esta tierra, que es la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que Jesús les dijo, esta muerte va a ser para glorificar mi nombre. Esta enfermedad no es para muerte eterna sin esperanza, sino que esa muerte era para que la gente conociese que Jesucristo es Dios. Aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué sería lo diferente o lo contrario el día de hoy? Lo digo con respeto para todos los presentes, pero es una gran invitación de parte de nuestro Dios. Hay mucha gente que no cree en Cristo, que no lo tiene como el Señor de su vida, que no lo tiene como lo más importante, o que está titubeando porque el diablo le está atacando. La Biblia dice entonces que el que no cree en Cristo, ¿verdad? Sería lo diferente, no lo dice la Biblia, sino más bien sería la interpretación inversa. El que no cree en Cristo, aunque esté vivo, o sea, aunque camine, aunque hable, aunque respire, aunque coma, aunque tome agua, aunque haga lo que sea, humanamente y biológicamente hablando, aunque esté vivo, está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque está muerto en sus pecados y en sus delitos. ¿Y por qué está muerto? Porque no tiene esperanza y no tiene oportunidad en este momento. ¿Y por qué está muerto? Porque si la muerte le sorprende y no está preparado, no estará en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Y por qué está muerto? Porque lo que vive es una irrealidad, lo que vive es un suplicio, lo que vive es horroroso, lo que vive es tormentoso, porque no tiene esperanza, porque tiene problemas en su casa, así como es necesario que al justo y al injusto le acontecen las mismas cosas, pero el justo tiene fortaleza de Dios, pero el justo tiene aliento de Dios, el justo tiene consuelo, el justo tiene esperanza, tiene fe, tiene el amor de Cristo que le sostiene. Tiene el Espíritu Santo, que es el Consolador. Pero el injusto no tiene nada de esto. Llega los problemas en su casa, ¿y a quién se aferra? ¿Sabes a qué se aferra? A la televisión. ¿Sabes a qué se aferra? Al cigarro. ¿Sabes a qué se aferra? Al alcohol. ¿Sabes a qué se aferra? A las drogas. ¿Sabes a qué se aferra? A una pareja, a un adulterio, a la sexualidad sin medida, a la pornografía. El pecador se aferra al pecado porque no tiene nada o no entiende que tiene lo más importante cerca de él, que sería Cristo Jesús, pero no lo toma y toma el pecado. Por eso es que hay muchos que aunque estén vivos, están completamente muertos. A esos que están muertos el día de hoy, Jesús les invita. Jesús te invita, no te forza, pero sí te invita a que puedas creer en Él. A que puedas arrepentirte de tus pecados y creer en Él. A que puedas aprovechar el momento de dificultad y puedas entender que Él tiene un trato para con tu vida, que Él quiere algo contigo, que Él se está acercando, que Él te ha traído hasta aquí. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Quiero concluir con estos dos pasajes, Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, fíjate qué precioso, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente. Todos vamos a morir, todos vamos a morir, pero aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Y esta pregunta es para ti y es para mí el día de hoy, pero es de parte de Dios. ¿Crees esto? ¿Lo crees en tu corazón? ¿Lo crees para que haya cambios en tu vida, en tu familia, en tu forma de buscar a Dios? En tu consagración si eres cristiano, en tu entrega, en tu servicio no al hombre sino a Dios, en una vida dedicada a Él. ¿Crees esto? Vivir y morir así es un privilegio. Quiero terminar diciendo que yo encuentro una oración complicada, una oración compleja a mi mente y creo que a la mente de muchos de los presentes. ¿Qué pasa cuando un familiar está enfermo, tiene cáncer o tiene alguna enfermedad terminal?
¿Qué le pide muchas veces Dios, la persona a Dios? Dios, no te lo lleves, dale más tiempo. Y está bien para arrepentirse y para que crea en Dios, pero aun cuando ya es salvo, o tú crees que ya es salvo, o estás peleando por su alma, ¿qué dices? Señor, no te lo lleves, lo amo, la amo. Señor, es importante para mí, es valioso, y más si es un ser querido y cercano, como en el caso de Marta, María, su hermano Lázaro. Pero aquí es una oración complicada, porque Jesús en Juan 17:24, fíjate lo que pidió: Padre, aquellos que me has dado, habla de los cristianos, habla de los justos, de los santos, de los hijos y las hijas, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Por eso es una oración complicada, porque mientras tú pides y yo pido humanamente, no te lleves a los que yo amo. Jesús dijo: Padre, yo quiero que ellos estén en donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Sabes qué significa eso? Que los que han muerto en Cristo Jesús están en la gloria con nuestro Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que aquel que muere en Cristo está viendo cara a cara a nuestro Dios. ¿Sabes qué significa? Que la muerte no pudo vencer a Cristo y tampoco pudo vencer a aquel que murió en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa? Que esa es la esperanza que vence a este mundo y que vence a la muerte, el pecado y a Satanás. La fe en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Que la muerte es dolorosa, pero al mismo tiempo es el paso para estar en los brazos de nuestro Dios. ¿Sabes qué significa? Que Jesús ama tanto a sus santos que Él los recoge y Él los pide cuando a Él le place. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, por favor. Estimada es, dice la Escritura, a los ojos de Dios la muerte de un santo. Y estimada, como Dios nos ha explicado, es que Dios le ha puesto en un lugar, Dios le ha puesto en un honor, Dios le ha puesto en un grado que no cualquiera merece. Pero Jesús te dice a ti, escúchalo bien, y a mí, que todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. No morirá eternamente. Pablo, retando a la muerte, pero lleno del Espíritu Santo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no pudo vencer a Cristo. Porque lo que estamos viendo en la vida de Lázaro es una semejanza con lo que pasará con cualquiera de los presentes que vive en Cristo Jesús. ¿Cuál es la semejanza? Un día vamos a resucitar. Un día Dios nos va a levantar. Un día Él estará con nosotros por toda la eternidad. Y para todo aquel que no es cristiano, también es una reflexión para que pase de muerte espiritual a vida espiritual. Dios está aquí. No en el trueno, no en lo impactante, no en el terremoto, no en el fuego. Dios está en el silbo delicado y apacible. Dios trae consuelo a tu corazón. Dios trae consuelo al mío.
La enfermedad, la muerte y la adversidad no puede vencer a un hijo de Dios. Porque la muerte, el vituperio, el oprobio, el dolor que sufrió Jesús no pudo vencerlo tampoco. Ni Esteban, el mártir que se te comentó, ni a ningún verdadero hijo o una hija de Dios. Aquí está Dios. Que tu prueba, tu dolor y adversidad te lleven a estar más cerca de Él. Que tu pérdida, que tu dolor te acerquen a su presencia. Solo en Él hay paz. Solo en Él hay gracia. Solo en Él hay plenitud. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice la vida, no solamente se refiere aquí en la tierra, se refiere en la eternidad. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz
Aquí está Dios, aquel que suple todo dolor, aquel que tiene control de tu vida y de la mía, aquel que tiene control sobre todas las cosas. Tú puedes hablar en este momento con Él, ahí en tu lugar, y le puedes decir: Señor, no entiendo muchas cosas, así como Marta y María aquel día. No entiendo nada, también puedes decirle: Señor, pero solamente quiero entender que tú tienes un propósito conmigo y quiero caminar contigo, Señor. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, Señor, no importa lo que pase, yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Tú puedes hablar con Dios. Seguramente Él entiende lo que hay en tu corazón. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí, porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, 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 porque en ti se encuentra toda fuente de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera, porque en Cristo mi carga es ligera. Aquí está Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tú te acercas en el momento donde más te necesitamos, Señor Jesús. Aun cuando Cristo murió, Señor,
discípulos confundidos no entendían, Señor, pero tú estabas ahí, Señor. Y cuando tú te fuiste, no les dejaste huérfanos, Señor. Mandaste al Espíritu Santo que les iba a consolar y les iba a guiar a toda verdad, Señor. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Llena nuestro corazón de tu presencia, Señor. Llena este lugar de tu Santo Espíritu, Señor. Danos consuelo y aliento, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu socorro, Señor. Danos de tu amor, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Si mi vida derrumbarse pareciera, así la fuerza de mis manos se cayera, así perdido me encontraré en medio de la oscuridad. Yo sé que tú mi vida guardarás, aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Aun sin hallar unido en el cielo profundo, envuelto en las corrientes, sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como
estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como Muchas tú, gracias, Señor Jesús, que no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia el día de hoy entre nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que trajiste, Señor. Llévalas con bien a su casa. Llévalas a reflexionar sobre su vida espiritual, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Porque tú tienes una vida en la eternidad preparada para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tomarla, Padre. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Muchas gracias. Amén, Señor.